Buenos días, hermanos. De nuevo con ustedes. Hacía mucho tiempo, ya como unos 2 meses, ¿cierto? Y algunos hermanos me estaban reclamando que qué había pasado. Yo les dije, no, es que ya estoy en vacaciones. Ya estoy en descanso. Pero no, hermano, la verdad no. Yo no quiero tener vacaciones, menos vacaciones espirituales. Porque yo veo que los hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nunca tuvieron vacaciones. Y ellos murieron haciendo lo que Dios les encomendó. Y lo que Dios nos ha encomendado, hermanos, es predicar la palabra. Predicar su palabra. Así que hoy estoy contento de estar nuevamente con ustedes. Estaba haciendo algunos, como poniendo al día algunas cosas que tenía que hacer. Y por eso, pues, no prediqué durante estos 2 meses, creo. Hoy los invito, hermanos, como ya ustedes leyeron la palabra y el título que tenemos ahí, ¿cómo adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? Yo quiero hablarles hoy de este tema que es tan común y que todas las iglesias cristianas se reúnen con ese propósito cada domingo. Pero en muchas iglesias se hace a la manera de los hombres, ¿cierto? Se hace la adoración como al pastor le gusta, como a la congregación le gusta. Vamos a ponerle a esto picante, vamos a ponerle reggaetón, vamos a traer payasos, vamos a hacer tantas cosas y entonces las personas buscan unas estrategias, hermanos, que no tienen que ver nada con la vida espiritual y con la necesidad espiritual que tenemos todos los pecadores. Entonces, por eso quiero hablar hoy de esto, porque el caso no es reunirnos. Bueno, nos reunimos, está muy bien. Y el propósito es adorar a Dios en primer lugar, ¿cierto? Reunirnos, estar contentos, en compañerismo, escuchar la palabra y todo eso. Pero el número uno es adorar a Dios. Si no nos reunimos a adorar a Dios, hermanos, el culto se convierte en cualquier otra cosa. Se convierte en cualquier otra cosa menos que una verdadera adoración al Señor. Entonces les decía que hay iglesias que hacen el culto de acuerdo a lo que al hombre le parece, ¿no? Al pastor o a la congregación. Y entonces muchas veces, a veces uno invita a personas de otras congregaciones. O vienen de pronto por casualidad. No, todo me gustó, pero la alabanza no. Pero es que ¿quién dijo que la alabanza es para usted? Tenemos que comenzar por ahí, ¿cierto? Que la alabanza no es para el invitado, la alabanza es para Dios. Y venimos es a alabar a Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros debemos de adorar a Dios como está establecido por Dios. En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos un episodio, y es el episodio de aquella primera vez cuando el pueblo de Dios se presentó ante el Señor para adorarlo. Pero antes de que ellos lo hicieran, el Señor les enseñó, y escuche, y les exigió. No solamente les enseñó, sino que les exigió lo que debían hacer. ¿Cómo es que a Dios se le debe adorar? ¿Cómo es que debemos adorar a Dios? Para rendirle adoración a Dios no es como uno quisiera, como las personas quisieran hacerlo. Porque la adoración a Dios es un acto de temor y reverencia. Escúchese esto, hermanos, temor. Y algunos dicen, pero ¿por qué le vamos a tener temor a Dios?
Es al único que debemos tenerle temor, hermanos. Dice allá en Mateo, no le temáis a los que matan el cuerpo, sino temedle a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. Entonces tenemos que tenerles temor a Dios, hermanos. El culto es un momento de temor y reverencia. Temor y reverencia. El culto tiene unos requisitos muy estrictos, de modo que todo aquel que se presenta ante el Señor para adorarle debe tener muy en cuenta esto, pues para rendirle esa adoración a Dios hay una sola forma, una sola manera de hacerlo, y esa fue establecida por Dios mismo desde el principio. Y la iglesia, nosotros, debemos de saberlo muy bien y debemos de tenerlo muy en cuenta cuando venimos a adorar al Señor. Tenemos un episodio. Ese episodio lo encontramos, hermanos, allá en el Antiguo Testamento. Lo que ocurrió cuando Moisés se disponía a recibir de manos de Dios las tablas que contenían los 10 mandamientos. En ese momento, la presencia de Dios había sido anunciada por Moisés, que el Señor se manifestaría por primera vez ante el pueblo y que Él descendería allá en el monte Sinaí, en un monte donde ellos habían llegado. Ahorita vamos a leer la parte de la escritura donde vemos que la palabra nos dice que ellos llegaron al monte Sinaí. ¿Qué fue lo que ocurrió allí en ese momento? Lo que ocurrió allí es lo que todas las iglesias cristianas y cada uno de los creyentes debemos saber y tener en cuenta cuando venimos a presentarnos ante el Dios grande y poderoso en el momento de la adoración, en el culto. Este es el momento de la adoración, el culto. Venimos a eso, hermanos, y estamos aquí para eso. Y nosotros entonces debemos adorar al Señor como Él lo estableció, como Él lo estableció. Vamos a leer un pasaje, hermanos, donde vemos que Dios lo ordenó y allí aprendemos lo que significa adorar al amo y Señor del universo. No estamos adorando a cualquier cosa. No estamos adorando a ninguna otra deidad, a ningún otro personaje. Estamos adorando al único y soberano Dios. Entonces, hermanos queridos, voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en Éxodo, en el capítulo 19, porque la lectura es bastante larguita. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Éxodo 19. Éxodo 19 es el segundo libro de la Biblia. Para los que de pronto no saben todavía buscar mucho. Entonces, el segundo libro de la Biblia, Éxodo 19. Vamos a comenzar en el versículo 1. Vamos leyendo y vamos mirando, hermanos, lo que ocurrió. Dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron a Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios,
y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, escúchese esto, hermanos, cómo comienza Dios diciéndole a su pueblo. Si diereis oído a mi voz, porque el problema muchas veces es que aunque estemos leyendo la Biblia, de pronto hay momentos en que no le estamos dándole el oído a la voz de Dios, escuchando lo que Dios nos está diciendo. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra, hermanos? De Dios. Mía es toda la tierra. O sea que Él es el amo y Señor del universo. No hay más señores. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y escuche esto, ponle cuidado, hermanos, a esto, y que los que conocemos la historia vemos que solamente fueron palabras. Solamente fueron palabras. Mire lo que dijo el pueblo. Todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Es un compromiso tremendo, hermanos, pero no lo cumplieron. No lo cumplieron. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos. Aquí comenzamos, hermano, lo que tiene que ver propiamente con la adoración. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Hermanos queridos, de pronto nosotros no habíamos pensado en eso. Que nuestros vestidos estos, porque tenemos dos vestidos, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que tenemos dos vestidos? Tenemos esta ropa y tenemos la ropa espiritual. Pero estos vestidos son importantes, hermanos, cuando nosotros venimos a presentarnos ante Dios. Yo tengo un vestido que es especial, vea, hermanos. ¿Dónde está el hermano Manuel? Vea. Y el hermano al principio me dijo que ese es el vestido de Benny Hinn. Pero, hermanos queridos, a mí me gusta este vestido. Y este vestido lo tengo solamente para este momento. De pronto no lo he usado en ningún otro momento. Hermanos, nosotros debemos tener un vestido especial para venir a adorar a Dios. Y aquí nosotros lo vemos. El Señor le mandó a Moisés y le dijo: vaya al pueblo, santifíquelos hoy y mañana y laven sus vestidos. ¿Por qué no se podían plantar así? Porque es que Dios es exigente, hermanos. Es que Dios es exigente. Dios no es cualquiera. A Dios verdaderamente, y ante Dios nosotros tenemos que presentarnos de la mejor manera, tanto físicamente como interiormente. De la mejor manera. 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, escuchen esto, hermanos, es muy importante, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Hermanos, ¿cómo han cambiado las cosas?
Y ahora vamos a ver quiénes han sido los responsables de que las cosas, de que esta pureza y estos requisitos tan estrictos se hayan perdido. Ahora lo vamos a ver. Dice que cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre. No vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Lo primero, hermanos, lavaron sus vestidos. Esos vestidos los pusieron muy hermosos, lavaditos, limpios, hermosos, preciosos, porque se iban a presentar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ese motivo. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. No podían llegar hasta, no podían ni siquiera tocar el monte, ni pisar el monte. Ellos llegaron hasta cerquita del monte y ahí se detuvieron. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Esto es importante, hermanos, que nosotros lo leamos muchas veces. Que nosotros lo leamos muchas veces. Y que nosotros nos metamos allí en ese episodio. Como hace uno cuando ve una película, ¿cierto? Cuando uno va a ver una película, uno como que se mete allá, entre los personajes de la película. Y uno comienza como a sentir y como a vivir esa experiencia que están viviendo esos actores de la película. Nosotros debemos hacer eso con un episodio como este. Nosotros debemos meternos ahí. Debemos sentir que estamos ahí en el monte Sinaí. Que la presencia de Dios descendió sobre el monte. Que estamos en la misma presencia de Dios. Y sobre todo cuando estamos en el culto. Sobre todo cuando estamos en el culto. Hay personas que me preguntan por qué cierran la puerta. No entienden, las personas no entienden, no saben, ¿cierto? Porque venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque venimos a presentarnos ante el amo y Señor del universo. Porque venimos a rendirle adoración a Él. Y aquí no se permite, miren, ni siquiera una mosca. No se permite nada, hermanos. Cuando nosotros venimos a adorar a Dios, es adorar a Dios. Y debemos tener eso muy claro en nuestra mente. Entonces debemos prepararnos. Debemos prepararnos para eso. Dice que el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y escúchese esto. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, pero no era el pueblo el que estaba tocando trompeta ni las cosas. Era la música de Dios. Era la bocina, la trompeta de Dios. Y allá en Apocalipsis y en las cartas de Pablo leemos que Dios descenderá con trompeta. Es la trompeta de Dios, no es la bulla de los hombres. Los hombres estaban temblando ahí. Es la presencia de Dios.
Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites. Vuelve y le repite eso. Hermanos, con cosas sagradas de Dios hay que tener mucho cuidado. Mucha delicadeza. Ustedes recuerdan por allá en otra parte del Antiguo Testamento cuando llevaban el arca y que se estaba como ladeando el arca así, y entonces unos señores llegaron, unos de ahí del pueblo llegaron y le pusieron la mano para que no se cayera y cayeron muertos. ¿Sí lo han leído? Y el que no lo haya leído, léalo. Porque hermanos, las cosas de Dios son muy delicadas. Hoy han hecho de eso, hermanos, una cosa realmente que ni siquiera es bueno mencionarla. Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, oiga. Si ellos llegan a traspasar el monte, van a caer muertos, y no uno ni dos, sino multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes. Los sacerdotes, pues, son las personas, aquellos hombres que fueron llamados por Dios para que presenten al pueblo a Dios y presenten a Dios el pueblo. O sea, para que intercedan por el pueblo. Que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos. Oiga, esto lo repiten muchas veces, hermano, muchas veces. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Otra vez. Es tan delicado esto que el Señor lo repite muchas veces. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Vamos a pasar ahora, a continuar ahora con la parte que ustedes leyeron ya, que es Éxodo 20, del 18 al 20. Vamos a mirar eso ahí, hermano. Éxodo 20, 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué fue lo que hicieron? Temblaron. Y cuando uno le dice a la gente que tenga temor de Jehová, dice, ¿por qué lo va a tener miedo a Dios? No sabe, hermano, esa pobre persona no sabe de quién estamos hablando. No sabe quién es Dios. Ellos temblaron y se pusieron de lejos. Y escucha esto, mire, era tanto el temor que ellos tenían, el temblor que ellos tenían, que le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, Moisés, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Estaban, como decimos, muertos de miedo. Estaban muertos de terror. Y eso es lo que produce la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios, ustedes vieron en el Nuevo Testamento cuando los demonios, cuando esos demonios estaban arrevolverados y decían, Señor, has venido a mandarnos al abismo, con un terror terrible de ver al Hijo de Dios, de estar en la misma presencia de Dios. Y nosotros necesitamos, hermanos, pensar en eso.
Cuando nosotros venimos al culto, cuando nosotros entramos en oración, hermanos queridos, estamos en la misma presencia de Dios. Estamos en la misma presencia de Dios. Estamos en el lugar santísimo. Y por lo tanto debemos hacerlo con reverencia y con temor. Y con temor. Y Moisés respondió al pueblo, los calmó un poquito, ¿no? Respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y escuchen esto, hermanos, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué es lo que hace que un hombre o una mujer no peque? El temor de Dios. Esto es lo que hace que un hombre o una mujer no peque. El temor de Dios. La persona que tiene temor de Dios la piensa más de 2 veces. Cuando es consciente, cuando conoce la palabra del Señor, cuando sabe de qué se está hablando, de qué se está tratando. Entonces, hermanos, miren ustedes este pasaje de la Escritura tan importante. Hermanos, Dios escogió a este pueblo para convertirlos en una nación santa. Y ya nosotros sabemos lo que significa la palabra santo. Separado para el servicio a Dios. Exclusivo, servicio exclusivo a Dios. Para eso Dios llamó al pueblo de Israel. Fue para eso, para convertirlo en una nación santa. Que rindiera adoración a Dios y sirviera a todos los países de su alrededor. Pero ellos tenían que prepararse físicamente y espiritualmente. Hermanos, físicamente y espiritualmente. Las 2 cosas son importantes, porque algunas personas o algunas sectas por allá han dicho que el cuerpo no es importante y que como el cuerpo se va a volver polvo, que no importa cómo está vestido, Dios lo acepta así. Hermanos queridos, tengamos mucho cuidado con lo que decimos, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. La palabra de Dios nos dice de una manera diferente. Ellos debían prepararse para adorar a Dios física y espiritualmente y para recibir a Dios. Porque Dios descendería sobre el monte Sinaí en unos pocos días. ¿Cuántos días? 3. 3 días. Veamos. Y para recibir a Dios tenían que entrar en un ritual. Esto era un ritual, hermanos. Un ritual. Pero cuando los rituales son bíblicos, se deben hacer. ¿Cierto? Ellos tenían que entrar en un ritual de pureza y santificación durante 3 días. Desde que bajó Moisés del monte, 3 días. 3 días. En esos 3 días tenían que lavar sus vestidos y su cuerpo, santificarse y estar preparados, porque al tercer día descendería Dios a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. A Moisés se le ordenó poner límites en el monte y nadie podía acercarse allí. Cualquiera que se acercara o tocara los límites del monte de seguro moriría. Sería apedreado o asaeteado, así fuera animal o fuera hombre. Por eso los perros no los debemos de traer al culto. Por eso perros ni animales nosotros no debemos. La otra vez algunos hermanos había cogido como esa costumbre, ¿no? De traer el perrito, porque ¿con quién dejó el perrito allá? ¿Y este para qué lo compró? Usted no tiene que traer el perro al culto, el perro nos va a convertir.
El perro no se va a convertir. Hermanos, mire, eso nos causa risa. Pero la verdad, en tiempos pasados, algunos hermanos fueron tomando la costumbre y esto se llenó aquí de perros y se llenó de qué más otros animales por ahí trajeron, algunos creo que arditas o no sé qué otro animal fue que trajeron. Y entonces, ¿cómo así, hermano? No, 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 no. Hágame el favor de dejar sus animales en la casa. Es que los que venimos a orar a Dios somos nosotros. Este lugar no es un lugar para animales. Es un lugar para personas, para pecadores, arrepentidos o que nos vamos a arrepentir y que nos vamos a presentar delante del Señor. Hermanos, cuando suene largamente la bocina, ellos subirían al monte. Entonces Moisés descendió y santificó al pueblo. Lavaron sus vestidos y fueron sometidos a un ritual de purificación de 3 días, porque Dios no podía, escúchese esto, hermanos, Dios no iba a darles un solo mandamiento hasta que ellos no hubieran sido lavados y santificados. Hoy en día tenemos la Biblia aquí, en las manos, ahí la tenemos, ¿cierto? Pero no sabemos lo que hay acá. Muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que hay acá, hermano. Dios no le iba a dar un solo mandamiento si ellos no se lavaban y se santificaban. Y separaban los hombres de las mujeres. ¿te han visto eso? Separaban los hombres de las mujeres. Después de esos 3 días, ahora, no, eso no quiere decir que el próximo domingo te la mujer ahí, pero es para que nosotros aprendamos, y nos demos cuenta de lo santo que es esto, de lo que Dios ordenó, de lo que Dios dijo, de lo que Dios le enseñó al pueblo y le exigió. Necesitamos leer esto. Después de esos 3 días, ellos podían acercarse al monte, pero ninguno podía poner siquiera un pie en el monte ni tocarlo, porque cualquiera que tocara este monte santo sería ejecutado. Oiga la palabra, monte santo. Monte santo. No es que el monte no peca. Monte santo quiere decir separado para la adoración a Dios. Separado para la adoración a Dios. Cualquiera que tocara este monte santo sería ejecutado. Incluso si un perro o cualquier animal que entrara al monte caería muerto de inmediato. Porque este es el monte santo de Dios, donde ha descendido su presencia. En ese momento está la presencia de Dios propiamente allí. Y por eso el monte temblaba y humeaba. Y por eso se oía ese sonido de trompeta tan fuerte. Y por eso el pueblo estaba temblando allá, porque estaban en la presencia de Dios. Estaban en la presencia misma de Dios. Y hermanos queridos, mire, una cosa que nosotros debemos recordar es esta. Que la hemos leído en la Biblia, ¿no? Pero que a veces no la retenemos, no la entendemos. Y es la siguiente. Que desde el día en que Dios envió a un ángel con una espada encendida para custodiar el árbol de la vida y evitar la entrada del hombre nuevamente en el jardín del Edén, desde ese día, los hombres, toda la humanidad, quedamos separados de Dios. Desde ese día la humanidad, toda la humanidad, quedó separada de Dios y la humanidad está separada de Dios. La humanidad incrédula está separada de Dios. Desde ese día. Y desde ese día se nos ha mantenido lejos de la presencia de Dios por la desobediencia y el pecado. Por eso el pecado es tan terrible. Porque es
lo que quita al hombre de su comunión con Dios. Hay por allí, algunos habían dicho, creo que es en el Nuevo Testamento de los Gedeones, que dice, si usted lee este libro, el Nuevo Testamento, si usted lee este libro lo acercará a Dios. Pero si usted no lee este libro lo alejará de Dios. Si no lo lee, porque el libro nos acerca a Dios y cuando la palabra de Dios no está en nosotros, el pecado nos invade y nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Entonces, hermanos queridos, cuando se cumplieron los 3 días, al amanecer vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo para ir al encuentro de Dios, pero se detuvieron al pie del monte. Hasta ahí llegaron. Al ladito del monte. No se podía tocar el monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el pueblo que se había acercado al monte estaba temblando. Hermanos, eso se ha perdido mucho hoy. Eso se ha perdido mucho hoy. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y Dios le dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, que en lugar de eso se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba temblaban. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros lo oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese es el temor que debemos tener, hermanos queridos. Ese es el temor que debemos tener los hijos de Dios. Y ese es el temor que debemos enseñarle a nuestros hijos. Ese es el temor que debemos enseñarle a nuestros nietos. Nosotros no debemos, y escuchen, perdónenme en esta palabra, hermano, no debemos ser alcahuetes, ni de nuestros hijos ni de nuestros nietos. Nosotros tenemos la obligación de enseñarle el temor de Dios a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los niños de la iglesia y a todos los que nosotros podamos. Porque estar en la presencia de Dios es una cosa muy diferente, hermano. Es algo muy diferente. Y Moisés les dijo al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es para que ustedes no pequen. Manténganse en el temor de Dios. Mantengámonos en el temor de Dios, para que no pequemos. Porque cuando olvidamos el temor de Dios es cuando ustedes viene el pecado, invade nuestra mente. ¿Cierto que sí? Los cristianos de hoy no debemos olvidar esto, porque las religiones han hecho que se pierda la reverencia, el asombro, la adoración y el respeto. Y muchas veces se presentan algunos ante Dios vestidos de cualquier manera, física y espiritualmente. Y el culto se convierte en una locura. Hay gritos, saltos y desenfreno total. ¿Quién está reinando ahí? Satanás.
Y Satanás es el que les da las lenguas. Es el que los engaña diciendo que están hablando en lenguas. Y que están haciendo milagros. Hermanos, las iglesias, esa clase de iglesias, esa clase de congregaciones, esa clase de denominaciones y grupos, son los que han hecho que se pierda la reverencia, que se pierda el temor de Dios. Y que entonces venimos a presentarnos hasta en pantalonetas. Yo he visto personas que llegan a las iglesias en pantaloneta, en chanclas. Es una total irreverencia, hermanos queridos. No, nosotros debemos saber que Dios ordenó todo y todo lo que nosotros somos vale delante de Dios. No solamente el alma, el cuerpo y el alma tienen un valor muy grande delante de Dios. Vistamos bien nuestro cuerpo cuando venimos al culto. Presentémonos bien delante del Señor. No vengamos de cualquier manera. Porque entonces, hermanos, el culto ya no es un culto de reverencia a Dios. Es por eso que hoy necesitamos volver a estos pasajes del Antiguo Testamento. Porque el Dios que descendió en el monte Sinaí es el mismo a quien nosotros venimos a adorar hoy. No ha cambiado. No es otro Dios. Es el mismo que descendió sobre el monte Sinaí. Y es el mismo que está aquí, hermanos. Es el mismo Dios. Allá en el Nuevo Testamento dice en Hebreo, ¿cierto? Que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo. Nosotros debemos tener la misma reverencia, ese mismo respeto, esa misma limpieza, esa misma presentación delante de Dios. No olvidemos esto, hermanos. Debemos volver a esos pasajes del Antiguo Testamento, porque Dios no ha cambiado. Y los que venimos a adorar a Dios, todavía necesitamos tener un sentido de temblor ante su presencia. Hermanos, hoy es el día de celebrar la Cena del Señor, aquí en nuestra iglesia. La celebramos cada 2 meses. Y queremos hacerlo así, cada 2 meses. Porque a veces cuando la celebramos cada 8 días o muy seguido, como que va perdiendo significado. Puede ir como perdiendo significado. Pero hermano, lo que vamos a hacer ahora en la celebración de la Cena del Señor es que vamos a celebrar al Dios vivo y verdadero, el que descendió sobre el monte Sinaí, el que vino a la cruz y murió por nosotros, pero se levantó poderoso y venció la muerte. Venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. A Él es a quien vamos a representar ahora. A Él es a quien vamos a recordar ahora en la celebración de la cena. Por eso la cena no es para todo el mundo. Si ve, otro error que se comete muchas veces en muchas congregaciones, que le reparten la cena a todo el mundo. Y aún hasta se le lleva la cena a la casa de los que no vinieron. Y así lo hacen algunas personas, algunos pastores hacen eso. No, hermano, eso está muy fuera de la palabra de Dios. Nosotros vamos ahora a celebrar la cena del Señor. Y vamos a hacerlo como la palabra de Dios lo enseña. Entonces la cena del Señor es para los convertidos, para los que han reconocido su pecado, para los que se han apartado del pecado, para los que han muerto a ese amor al mundo y al pecado. Son santos,
porque han sido separados para servir a Dios. Eso es lo que significa la palabra santo, hermano. Eso es. Entonces los que han muerto, en los que su naturaleza pecaminosa ha muerto porque ha venido a los pies de Cristo y ha confesado su pecado y ha pedido de Dios misericordia y Dios le ha perdonado y lo ha salvado, para él es la cena o para ella es la cena. No es para los que no han muerto, porque los que no han muerto al pecado pues ni entienden qué es lo que estamos haciendo, ni conocen el significado de la cena. No, es que en la cena se dicen unas cosas muy importantes, hermanos. Vamos a cantar este himno muy hermoso, un himno muy hermoso. Ustedes no lo han cantado, yo creo que ustedes no lo han cantado. Un himno que en una de sus partes dice: hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. ¿Viste tú cuando enterrado fue? ¿Viste tú cuando él resucitó? Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Hermanos queridos, metámonos ahí, adoremos al Señor, porque a eso hemos venido, y hagámoslo verdaderamente con todo el corazón, y pidámosle perdón al Señor de las cosas malas que de pronto nosotros hemos hecho o que habíamos creído de una manera diferente. Vamos a adorar a nuestro Dios por medio de la impartición de la cena. Vamos a escuchar el himno antes de la cena y después de la cena. Vamos a ponernos de pie, hermano. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando en la cruz murió. Hay veces que al pensarlo tiemblo, tiemblo, tiemblo. Viste tú cuando en la cruz murió. Viste tú cuando expiró allí. Viste tú cuando expiró allí. Hay veces que al pensarlo